Hola, nosotros somos el equipo 9, que está conformado por Carla, Paulina, Álvaro Bautista, Diego Aldair González Santiago, Vidal Eduardo Mendoza Maliachi, Brian Velázquez Cortés. Primero nosotros realizamos un archivo llamado subscribe y en este tenemos un index.html. Esta parte sirve para el formulario de registro y está vinculado con un estilo.css. Ese es el estilo que tendría nuestra interfaz del formulario. Primero pide al usuario el nombre, luego le va a solicitar el apellido paterno y el apellido materno, el correo, contraseña y la contraseña nuevamente. Todos estos van a ser necesarios o requeridos por el usuario, de lo contrario no se podrá llevar a cabo el registro. Esta es la forma en la que quedaría nuestra interfaz gracias al estilo que le pusimos. Luego tenemos el código de la database. Gracias a esto se puede vincular nuestro programa con la base de datos. Posteriormente tenemos la parte del registro.php y esta nos dice si se ha logrado conectar a la base de datos o no se ha logrado conectar. Si se logró, si no se logró, nos mandaría un fail.html. De lo contrario, si resultó exitoso el registro, nos mandaría a un success.html. Ahora vamos a mostrar cómo quedó nuestra base de datos en phpMyAdmin. Nuestra base se va a llamar Películas Database. Cuenta con 4 tablas que son las 4 clases que nosotros pusimos en los modelos. La primera que pusimos es la clase director. Su estructura es clave del director, es la llave primaria y es tipo int de 10 caracteres. Luego tenemos el nombre del director, que es varchar50. Luego el apellido paterno también es varchar50, igual que el apellido materno del director de la película. La siguiente tabla que nosotros realizamos en base a nuestro código es la tabla del cgénero. El primer atributo que pusimos es el id, que es tipo int de 10 caracteres, luego tipo género, varchar50 y la clasificación de este género. Ahora mostraremos cómo quedó nuestra tabla de la clase de las películas. La estructura que nosotros le pusimos es id como llave primaria, tipo int de 10 caracteres, la película, que sería el nombre de nuestra película registrada, y esta también es varchar de 50 caracteres. Luego el género de la película y los actores, que son los protagonistas de la película, tendría un varchar de 100 por si hay más de un protagonista. Igual que con los directores, también va a tener un varchar de 100 si es que participaron más directores en la producción de la película. La última tabla que nosotros pusimos en base a nuestro programa es la tabla de la clase en el modelo de CUsuario. Esta tiene los atributos, son los mismos que pusimos en el código, y los atributos serían los siguientes.
El número de contador como llave primaria es tipo int de 10 caracteres. Luego el nombre que se puso el usuario en el registro va a ser tipo varchar de 50 caracteres. Posteriormente la contraseña que introdujo al registrarse va a ser de 8 caracteres. La fecha en que realizó el registro, el estatus de la cuenta, si está activa o inactiva. Esta va a tener tipo char de 10 caracteres, el nombre que eligió al registrarse, igual que el apellido paterno y el apellido materno. Las tres tendrán varchar de 50. Y por último tenemos la fecha de nacimiento del usuario. Ok, yo voy a explicar por parte de mi código del equipo 9. Yo voy a explicar la parte de C películas y la parte del XML que se llama películas. Como podemos observar aquí en la clase C películas, le metimos unos atributos llamados ID, película, género, actores y directores. Para cada uno de estos los convertimos en atributos privados para que la información que se obtenga del formulario no se pueda editar o borrar. También creamos esta función constructor que está vacía y esta función es de setters y también unos getters que tenemos hasta acá abajo. Estos setters los utilizamos para poder utilizar más variables privadas fuera de la clase C película, hablando de que podemos utilizarlas en C usuario, en C género y C director. Y como les dije, hasta acá abajo podemos observar que tenemos estos getters por cada una de los atributos que tenemos. Y por parte del XML, nada más, por esta parte, nada más utilizamos para guardar los datos por el método post. Y eso sería todo por mi parte. En la clase CGénero primero implementamos los atributos ID, tipo género y clasificación. Después creamos todos los getters y setters de cada respectivo atributo. En la clase CUsuario implementamos la clase CPerfil. Inicializamos todos los atributos siguientes, los cuales son noCount, usuary, password, fecreg, status, nombre, appad, appmat, fecnac y count. Ponemos un método constructor con dos atributos, otro atributo protected con la función implementar datos, imprime datos, y otro llamado mostrar perfil. Iniciamos un if y dentro de ese if ponemos un arreglo con cuatro dis dentro, luego la función inicio ses, la función llave ses y al final la función mi perfil. Abrimos otro if con un arreglo dentro y dentro de ese arreglo 7 atributos. Iniciamos los headers para cada uno de los atributos que están dentro del arreglo y para terminar los getters de cada uno de estos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ryan Velasco Cortés y les voy a explicar la parte del CDirector. Aquí podemos ver que primero creamos la clase CDirector y utilizamos los siguientes atributos, que serían el atributo privado de CLBD, el atributo privado de nombre, el atributo privado de appad y el atributo privado de appmat. Esto va a ser para el nombre, apellido paterno, apellido materno. Y tenemos que están declarados en privado. ¿Por qué están declarados en privado? Bueno, tenemos que recapitular a lo que es la herencia de lo que son los atributos, lo que son las funciones, cosas así como los métodos.
Tenemos que entender que cuando nosotros declaramos una función como privada, nosotros solamente estamos, ¿cómo te lo puedo explicar? Nosotros solamente estamos declarando que por ejemplo, CLBD esté declarado solamente y que solamente lo puede utilizar CDirector. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque está privada. Si nosotros declaráramos en public, esta lo podremos utilizar en otras clases, dependiendo de lo que tú quieras utilizar. Ahora bien, si nosotros declaramos esto como privada, entonces nosotros ya no lo podremos utilizar en las demás clases. Esto, claro, podemos cambiarlo si utilizamos una diferente serie de cosas, o sea, otros pasos que pues están fuera de esto. Entonces, veamos qué significa private. ¿Para qué sirve declarar un método como privado en PHP? Private, esta es un poco más interesante. Toda propiedad o todo método establecido como private solo es alcanzable o leído desde la misma clase que se declara. En este caso, el atributo nombre, el atributo CLBD, el atributo apppath y el atributo appmat solamente lo podremos utilizar o lo podremos alcanzar, como decía nuestra definición, con CDirector o en CDirector. Entonces, sigamos leyendo. Es decir, no podemos ver ni editar desde afuera de la clase. Esto desde otras clases, independientemente de lo que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, prosigamos. Tenemos los 4 atributos. Esos atributos nos van a servir mucho más adelante. Entonces tenemos la función construct y esta función nos va a servir para una serie de cosas. Después tenemos la función de setLBD, que aquí declaramos estas variables. Y tenemos así una serie de cosas. ¿Esto para qué? Por ejemplo, el setNombre. Tenemos que setNombre. ¿Para qué nos sirve el setNombre? O mejor dicho, ¿para qué nos sirven los setters? Tenemos aquí ¿qué es un setter en PHP? Su función permite brindar acceso a propiedades específicas para poder asignar un valor fuera de la clase. Esto es decir, si yo, por así decirlo, tuviera una clase CPelícula, que de hecho tenemos una clase CPelícula, y en esa clase CPelícula hubiera nombre. Entonces, nosotros desde la clase CNombre no podríamos utilizar, o podríamos declarar la clase, el atributo nombre. Entonces, si nosotros queremos utilizar el atributo nombre en CDirector, tendríamos que utilizar un setter. Para esto es que tenemos la función setNombre. Ok, dentro del set nosotros estaríamos utilizando, esto lo podemos hacer con diferentes cosas, por ejemplo los métodos, con los atributos y también con los objetos. En este caso solamente estamos utilizando los nombres, el nombre en este caso. También podremos utilizarlo para el apellido, el apellido materno, pero aquí si se dan cuenta, nosotros el nombre le damos un diferente, al setter lo volvemos como ¿cómo les puedo explicar? Como le cambiamos el nombre, digámoslo así. Y entonces la función, el nombre ya no sería nombre, ahora sería nombre. Entonces, tenemos que eso también lo podemos hacer para el apellido paterno, el apellido materno. Y pues independientemente, si nosotros aquí tuviéramos dirección, pues también dirección, tendremos que hacer una función para poderlo utilizar en esta clase. Entonces, ya tenemos todos los setters. Ahora vamos con los getters. ¿Para qué nos sirven los getters? Te preguntarás. Se preguntarán. Los getters nos sirven para... Ahí abrí el bloc de notas que no tiene nada que ver con esto. Prestar atención. Entonces, su función es permitir obtener el valor de una propiedad de la clase y así poder utilizar dicho valor en diferentes métodos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por así decirlo, tuviéramos por así decirlo, un atributo, y el atributo es peras.
nosotros queremos saber cuántas peras hay en el atributo peras. Entonces nosotros utilizamos un getter, pero para esto peras está en, no sé, verdulería Francisco. Y nosotros queremos saber desde verdulerías Pablo cuántas peras tiene Francisco. Entonces utilizamos un getter. Hipotéticamente utilizamos un getter para poder saber cuántas peras hay dentro de ese atributo, que son peras. Es lo mismo que hacemos aquí. Nosotros utilizamos el getNombre para saber qué atributo hay en nombre, ¿ok? Entonces también lo hacemos para el apellido paterno, el apellido materno, y asimismo también utilizamos el mismo ejemplo que utilizamos en los setters, que si nosotros tuviéramos una dirección, si nosotros queremos saber la dirección de la clase C película, bueno, pues utilizamos un getter y ahora podemos saber la dirección que estaba en C película, ¿entiendes? Entonces, supongamos, ¿no? Tenemos un objeto y el objeto es, por así decirlo, director. Y entonces el director va a tener los siguientes atributos, que van a ser nombre, apellido paterno y apellido materno. Si nosotros quisiéramos utilizar, y suponiendo que fuera un objeto, el director, y nosotros queremos saber cosas del director, nosotros tendremos que hacer un getter. Y ojo, aquí podemos hacer que con los getters podamos utilizar los objetos, bueno, no los objetos, los atributos, los métodos y todo lo que conlleva con esto, ¿no? Por ejemplo, director tiene un nombre, tiene yo que sé, una firma, cosas así. Entonces, desde nosotros poner por así decirlo, ¿no? Vamos a cambiarle esto a getDirector. Entonces aquí tenemos que poner appmat, en vez de poner appmat podríamos, no sé, director, ¿no? Esto hipotéticamente, reitero. Entonces ya con esto podríamos acceder a los atributos y a las funciones que tiene el director, si es que hubiera un objeto director. ¿A qué quiero llegar con esto? Que con los getters no solamente podemos utilizarlos para los atributos, también lo podemos utilizar para los métodos y para los objetos. Y con los objetos, los métodos y atributos que conlleve, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte.